Queremos nuevamente compartir una porción de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a hacerlo leyendo en Génesis capítulo 22 y el versículo 13 dice: Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, deseando que el Señor añada bendición. Amén. No hemos leído el resto del capítulo porque es una historia bastante conocida, la historia que narra lo que Abraham hizo cuando Dios le pidió a él que ofreciese a su hijo Isaac en holocausto. Sin embargo, sabemos por este relato que justo en el momento cuando él, después de llegar a aquel monte Moria y preparar el altar, habiendo atado a su hijo, cuando él tomó el cuchillo y extendió su mano para degollar a su hijo, el ángel de Jehová dio voces desde el cielo diciendo: Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único. Y al instante cuando Abraham miró hacia atrás, que alzó sus ojos, dice: a sus espaldas estaba este carnero trabado. Ahora, me llamó poderosamente la atención lo que es esta escena allí. Era Abraham que tenía el propósito de ofrecer un holocausto a Jehová. Y al principio él iba a hacer ese holocausto ofreciendo a su hijo, pero Dios le va a proveer no un cordero como él pensaba, sino un carnero. El carnero era la oveja más que pasaba de un año de edad. Y es interesante porque aquí este carnero es una hermosa figura de la bendita persona del Señor Jesucristo. El carnero era un animal limpio que era usado comúnmente para los sacrificios levíticos y que fue así usado en el día de la expiación. Era un carnero también para el holocausto, recordando que el holocausto era una ofrenda que se ofrecía a Dios de manera voluntaria, espontánea, y que consistía en quemar para Dios todo. Y cuando era quemado todo el sacrificio allí, toda la víctima, ese humo que ascendía a la presencia del Señor era agradable. De manera que eso es lo que significa la palabra holocausto, lo que asciende. Y es una representación del Señor Jesucristo por todas esas características, que era limpio, de que era fuerte, vigoroso, porque era el ovejo en el pleno vigor de su vida, y que hay unos detalles que pudiéramos considerar y aplicar allí al Señor Jesucristo con respecto a este animal que de una manera bastante providencial apareció trabado en un zarzal. Al contraste, el zarzal era una planta bastante común en aquella zona, pero era una planta que no tenía ningún valor comercial. Era un arbusto no muy grande, pero que se caracterizaba por tener pocas hojas, y entonces la apariencia era como seco, con grandes espinas, y que no crecía de manera normal hacia arriba como la mayoría de los árboles, sino que ésta se iba como enredando. Y por eso era una planta que mayormente se usaba era para el fuego. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, los espinos en las escrituras están asociados a la maldición del pecado, como ocurrió allí en el huerto del Edén, que por causa del pecado y que la tierra iba a ser maldita por su causa,
entonces iba a crecer cardos y espinos. Sin embargo, nuestra atención está precisamente sobre el carnero, por ser la figura del Señor Jesucristo. Y hay algo que llama poderosamente la atención, y es lo primero que queremos considerar, es que este carnero fue la provisión de Dios en aquel momento para Abraham. Y eso nos hace pensar en el Señor Jesucristo, que Él fue suplido por Dios. De manera que lo que está haciendo Dios en aquel momento con Abraham, ante la interrogante que ellos tenían, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios está supliendo. Él está proveyendo de su cordero. De manera que era algo que venía desde la misma mano de Dios. Y en eso pensamos en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo, pero fue Dios el que proveyó ese Cordero. Fue Él el que vino a suplir la tremenda necesidad en este mundo de uno que pudiera con su vida poder pagar el pecado de todos nosotros. Y realmente pensamos en ese primer detalle. Fue suplido por Dios aquel carnero. La otra característica que pudiéramos considerar es que este carnero fue suplido para el sacrificio. Estaba ya determinado que este animal era el que iba a ser para ser sacrificado. Y es interesante ese detalle porque no era casualidad de que ese carnero estuviera allí. Creemos que Dios fue el que hizo todas estas cosas para suplir ese animal, pero cuando ese carnero estaba siendo trabado en aquel zarzal, allí estaba el propósito de Dios. Era un carnero para el sacrificio. Era lo que Dios estaba proveyendo específicamente para que Abraham lo sacrificara. Y es así como pensamos en nuestro Señor Jesucristo. Él vino con un propósito en este mundo, y era el de ofrecerse a sí mismo por nuestros pecados. Él ya sabía de antemano lo que estaba para él determinado. Dios le envió a él, a este mundo, para que él pudiera morir por nuestros pecados, para que él ofrendara su propia vida, de manera que ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, él estaba reservado como un cordero sin mancha y sin contaminación, para poder así ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Él vino a este mundo tomando forma humana, de manera que no fue casualidad que él se encarnase, porque era necesario que así ocurriese para poder hacer el sacrificio por nuestros pecados. Entonces, Él estaba allí para ser sacrificado. Cristo vino para morir por nuestros pecados. Pero la otra cosa sencilla que también consideramos allí es que aquel carnero llegó a ser el sustituto de Isaac. Isaac iba a morir, era lo que se estaba pidiendo para él, era lo que Abraham sabía que tenía que hacer. Sin embargo, la Biblia nos dice que ahí estaba aquel carnero. Sabemos que ya en la mente de Dios él sabía lo que iba a hacer y él no iba a permitir que Isaac muriera. Pero sin embargo, alguien iba a tomar el lugar de Isaac. Y fue ese carnero el sustituto de Isaac. Y así fue la persona del Señor Jesucristo. Él tomó mi lugar en la cruz. Él no solamente fue el sustituto de Barrabás, fue el sustituto de todos nosotros los que hemos confiado en su obra. Sobre nosotros pesaba la condenación. Sobre nosotros recaía así la paga de nuestros pecados, muerte. Sin embargo, Cristo
llevó el castigo que yo merecía. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, porque él estaba haciendo la sustitución de nosotros allí en la cruz. Él fue mi sustituto. Él tomó mi lugar. Y en la condenación, el juicio y la muerte que yo merecía, lo sufrió el Señor en la cruz para poderme salvar a mí. De manera que, siendo el sustituto, aquel carnero llegó a ser la salvación para Isaac. Y así nuestro Señor Jesucristo, habiendo tomado nuestro lugar en la cruz, ha venido a ser nuestro gran Salvador. Por eso pensamos en esta mañana, en esta hermosa figura de lo que representa aquel carnero aplicado al Señor Jesucristo, y lo mencionamos rápidamente, es lo que Dios ha suplido, lo que fue para el sacrificio, el que fue sacrificado, preparado para el sacrificio, fue la sustitución, el sustituto allí de Isaac, y vino a ser como la salvación para Isaac. Así el Señor Jesucristo es para nosotros, que nos ayude a llegar a prosperar su palabra en nuestros corazones.